Comencemos con el primer protocolo para la transferencia de archivos en un servidor de archivo. Como ya lo hemos mencionado, este protocolo es propietario de la empresa Microsoft, es la que define sus implementaciones. ¿Cómo surge este protocolo? Primero, si sabemos que es un protocolo propietario, y no tenemos disponible el código fuente, tenemos que entender cómo es posible que existan estas implementaciones como Samba, que nos permiten instalarlo en un sistema operativo de tipo Unix. Todo comienza en los 80 por el programador Barry Feigenbaum, que implementa un protocolo que se llama BAF, el cual el objetivo de este protocolo era compartir archivos y recursos en una red. Antes de hacer el lanzamiento de este protocolo, el programador cambia su nombre a Server Message Block, SMB. Este protocolo fue adquirido por Microsoft y fue muy bien recibido por la comunidad, especialmente la de los PC. Año 1996, la empresa Sun tiene desarrollado su protocolo de compartición de archivos llamado WebNFS, con lo que Microsoft hace una nueva actualización de SMB y le cambia el nombre a CIFS, Common Internet File System. Hay que tener, hay que recordar estas siglas porque cuando estemos hablando de SMB o CIFS, estamos hablando del mismo protocolo para la compartición de archivos, que es propietario, que actualmente es mantenido por Microsoft para sus sistemas operativos, etcétera. Años más tarde, Microsoft lanza su versión 2 de SMB en el año 2006 y su versión 3 de SMB en el año 2012. Actualmente el término de CIFS ya no se suele utilizar. Fue todo un tema de marketing a la hora de hacer el cambio de nombre, por lo que en la actualidad se habla de el protocolo SMB. Samba es un software que tiene bajo la licencia GNU, el cual implementa, tiene una implementación del el código del lado del servidor que entiende el protocolo SMB. Es por eso que se pueden implementar en ambientes del tipo Unix este servidor. También proporcionan una interfaz cliente, el SMB Client, que permite interactuar, hacer transferencias al servidor de SMB. Samba, creado por Andrew Tringler en el año 1992, como el código nunca se publicó el código fuente, ni siquiera las especificaciones como para hacer un protocolo abierto, el programador tuvo que recurrir a técnicas de ingeniería inversa, estudiar, hacer ataques de man in the middle, monitorear las transacciones que se iban generando en una red de este protocolo, para permitir entender cómo el servidor recibía la información y cómo generaba sus respuestas. Si investigamos un poquito en la documentación de Samba, vamos a encontrar la documentación para desarrolladores que
Estas pruebas se les llama pruebas de tortura, los cuales es snifear una sesión y estudiar su comportamiento. Samba implementa servicios de autenticación y autorización, servidores de impresión, servidor de resolución de nombres de DNS y publica los servicios de archivos y de impresiones. Esto permite que los clientes de una red conozcan ese servidor, sepan de su existencia y puedan conectarse e intercambiar información con ellos. No es solo un servidor, no es solo una implementación para compartir archivos. Existen múltiples protocolos que están, múltiples servicios que están disponibles a través de Samba, que son estos que acabamos de mencionar. La mayoría de esos servicios están implementados en estos dos demonios. SMBD, el cual implementa el servicio de archivos y el servicio de impresión, autenticación y autorización. Ya el propio protocolo tiene la posibilidad de autenticar y autorizar accesos a sus recursos de sus usuarios. Y también el demonio NMBD, el cual implementa la resolución de nombre y la publicación de servicios. Es importante tener en cuenta cuando encontremos estos procesos, estos demonios en un servidor, porque a la hora de estar resolviendo problemas, tenemos que verificar que estén ejecutándose, estudiar los logs de estos servicios si tenemos algún tipo de problema. A diferencia de otro protocolo que vamos a ver, el protocolo que le sigue en el curso, que es NFS. NFS necesita soporte a nivel de kernel para funcionar. Samba no depende de ningún driver ni de modificaciones en el kernel, porque se ejecuta completamente como un proceso en el modo usuario. ¿Qué hace Samba? Asigna los sockets a cada una de las peticiones que hacen los clientes a través de SMB. Espera los requests de los que realizan los clientes a los diferentes recursos. Cuando ese request está autenticado, o sea que verifica que su identidad es válida, las credenciales que proporciona el usuario y las permitidas por el server, SMBD hace un fork de sí mismo y que se ejecuta con la petición que hace el usuario. Es por eso que ese fork se invoca su ejecución como si fuera la del usuario, como si fuera el propio usuario que habría hecho ese fork. De esta manera se cumplen todos los permisos de archivos y grupos que puedan estar asignados a esa petición a ese usuario. ¿Qué diferencia hay entre el protocolo SMB y el NFS? Bueno, principalmente que el protocolo SMB funciona en el espacio de usuarios. Por cada usuario existe un proceso en el servidor que gestiona esas transacciones, esas peticiones que hacen los usuarios. Utiliza la gestión del sistema operativo para controlar el acceso a los recursos. Pueden montarse en cada usuario en un directorio, puede montar su conexión SMBD, ya que funciona en el modo usuario, y tiene una buena performance. Si nosotros comparáramos en una red terminales Linux y terminales Windows, vamos a ver de que si hacemos test de velocidad, en la red Windows va a funcionar mucho más rápido la transferencia de información, siempre y cuando estemos en las mismas condiciones de la red, ¿no? Nunca tengamos ningún ni tráfico adicional. En las mismas condiciones, en Windows va a funcionar un poco más rápido
¿Por qué? Porque el sistema operativo, el servidor de Windows y el cliente de Windows de SMB son los nativos. No pasó por un proceso de cámara de tortura de hacer prueba y error hasta entender cómo funcionaba el servidor. Y las nuevas implementaciones de estos protocolos son nativos en estos sistemas propietarios, en sistemas Windows. En cambio, en sistemas del tipo Unix no estamos trabajando siempre con la última versión. Es por eso que va a funcionar un poco mejor en ambientes, funciona un poco mejor en ambientes Windows. En cambio, NFS va a tener una mejor performance porque ya es un protocolo pensado, ya se tiene el código fuente del cliente, del servidor, ya está estandarizado. Pero tiene la particularidad de que en el servidor se ejecuta en el servidor en el mismo kernel y se van generando diferentes silos. Tiene un único proceso para todos los clientes. Si ese proceso se cuelga, automáticamente esos clientes quedan sin obtener, sin conexión con el servidor. Implementa sus propias sus propias características para el acceso a los recursos, para controlar el acceso. Principalmente en NFS no vamos a utilizar, no autentica usuarios, pero agrega una cota de gestión a los recursos, como por ejemplo determinar desde qué subred se está conectando el cliente, permitir que desde una determinada IP se pueda acceder como un recurso de solo lectura, de lectura y escritura, o bueno, proporciona esas características de acceso a los recursos. Se tiene que montar, tienen que hacer el mount el propio sistema a la carpeta al momento de iniciarse y tiene una buena performance. ¿Cómo se instala ese Samba? Bueno, primero se instalan las dependencias. Cuando tengamos las dependencias, descargamos el código fuente. Hay que tener en cuenta que esta versión que se puede ver en el video, este link, en la cuando estén viendo el video, puede tener una nueva versión y esta versión estar desactualizada, así que tengan en cuenta de entrar en el sitio oficial de Samba y agregarle y descargar la última versión. Una vez que descargamos el código fuente, descomprimimos el código fuente, lo configuramos, generamos el script de configuración. Si necesitamos agregarle alguna que otra librería adicional, bueno, en este paso lo hacemos, lo compilamos y una vez que tengamos los binarios compilados, necesitamos hacer el deploy. Para hacer eso tenemos que hacerlo desde un usuario supervisor. Ejecutamos make install, se hace el deploy. Una vez que tenemos el deploy, podemos acceder a los binarios que van a estar ubicados en el pad USR local Samba, bin y sbin. Podemos acceder directamente a esos binarios, podemos agregar ese path a la variable path para que los binarios estén disponibles a través de la terminal. O lo más recomendable es registrarlo como servicio. ¿Cómo lo hacemos? Como vimos en la clase de repaso, a través de los unit file. Para eso escribimos este unit file en el path etc system con el nombre smb.service y lo que vamos a decir es que el servicio se inicie una vez que esté disponible en los servicios de red. Si no, vamos a tener problemas. No podemos levantar el servidor si no tenemos servicios de red. Luego, cuando escribamos el unit file, habilitamos el servicio a través del comando systemctl enable y el nombre que le dimos al unit file. Y para configurar nuestro primer servidor de archivos,
necesitamos generar el archivo smb.conf en el path en donde donde compilamos Samba. USR local, está compilado por defecto. USR local samba etc smb.conf. Un contenido básico es este que vemos en pantalla, en donde tenemos una sección global, se mapean los usuarios que no estén bien autenticados al usuario invitado. Existe un archivo de log, esto va a estar escrito en este log, en este path. La profundidad de los logs van a ser de nivel 1. El grupo de trabajo, podemos agregarlo en un grupo de trabajo. Y acá ya entran en juego los recursos. Acá tenemos un recurso invitado, un recurso demo. El recurso invitado está ubicado en este path. No se permite el acceso de solo lectura. Sí se permite el acceso con el usuario invitado. Y en el recurso demo está ubicado en este path y no va a ser de solo lectura. A nivel del file system tenemos que generar los archivos, los usuarios para que se puedan asignarle como propietario a esos paths o a los grupos que vayamos a utilizar. Por defecto la base de datos que se llama etdbsam de los usuarios se almacena en este path usr local samba private. El path cambia si ustedes instalan Samba desde los repositorios. Ya no va a estar el prefijo del path de compilación, no va a ser usr local, sino que va a ser etc samba. Se puede modificar el parámetro de dónde va a estar la base de datos a través del smb.conf. Ahora lo que necesitamos es crear un usuario del sistema que no se pueda loguear, que no pueda usar la terminal, porque nosotros no queremos que todos los usuarios que tengan acceso al servidor de archivo puedan loguearse en el equipo. Entonces creamos un usuario en el sistema operativo, le pasamos como argumento que no pueda iniciar una bash y que no tenga un directorio de home. Habilitamos el usuario, nos va a solicitar una contraseña con el comando pass y el nombre del usuario, passwd. Y por último tenemos que agregar ese usuario del sistema a la base de datos de Samba a través del comando smb passwd -a y el nombre del usuario. A partir de ahí le podemos especificar una contraseña para que el usuario se pueda loguear en Samba, que no tiene por qué ser la misma que la del sistema del sistema operativo. Entonces acá generamos, le creamos una contraseña con smb passwd -c y el usuario. Ahora generamos un grupo, agregamos el usuario a ese grupo, creamos los directorios que se van a publicar a través de Samba, le aplicamos las listas de acceso y los propietarios de esos directorios, reiniciamos el servicio, lo podemos hacer a través de la aplicación del comando systemctl restart samba, restart de smd. Hay que ver cómo lo nombraron al unit file del servicio. Y Samba permite el acceso a los recursos que estén basados en usuarios y grupos. En cada segmento del archivo smb.conf de configuración de los recursos, en cada sección le podemos agregar el atributo validUser, y acá le podemos poner un dominio, el grupo, o que ese grupo no tengan acceso a ese recurso. También podemos permitir a nivel de dirección IP, podemos permitir dirección IP a través del atributo hostallow, dirección IP, una dirección IP fija, una subred, un nombre de un host, y también podemos denegar de la misma manera una IP, una subred, un nombre de un host. Para acceder a los recursos SMB se utiliza un cliente que es SMB Client, es que ya viene a la hora de compilarlo.
a Samba desde su código fuente y es una interfaz como si fuera un cliente FTP, un cliente de protocolo de transferencia de archivo de consola. ¿Cuál es la sintaxis? SMB client y se le pasa barra barra el nombre del servidor o la IP. Recordemos siempre que trabajamos con la IP. Si tenemos un servidor de DNS, vamos a trabajar con el nombre. O con el FQDN, que es el nombre completo que identifica el equipo en ese dominio. Y el nombre del recurso. También podemos hacer smb client -l servidor y la IP del servidor o el nombre o el FQDN y nos va a listar todos los recursos visibles del servidor. Hay recursos que pueden no ser visibles. Hay un atributo que es el browsable que se agregan en la sección de cada recurso de red que permite especificar si el recurso va a ser explorable o no. De esa manera, ¿qué ocurre? Si yo publico recursos visibles, cualquiera de la red lo puede ver. Capaz que no tiene los permisos para poder acceder, porque no pertenece a un determinado grupo, porque no está permitido su ingreso, pero lo va a poder listar a los recursos. Si estamos en una red de producción, nosotros no queremos que los usuarios sepan los recursos que están disponibles. Por más que no puedan acceder, pueden hacer algún ataque de denegación de servicio dirigido hacia ese recurso y como es válido, Samba lo va a procesar. En el caso de Windows, el protocolo SMB define que los recursos que no sean visibles tiene que agregar el símbolo de pesos en el sufijo del nombre del recurso. Windows tiene las versiones más actuales de Windows 10, tiene un recurso, por ejemplo, que dependiendo de la autenticación que tenga que tenga configurado el equipo, puede permitir mapear una unidad de disco. Bien, ese es un recurso oculto. Por ejemplo, si mi partición es la C, bueno, hay un recurso si está habilitado que es la C pesos en la IP de mi equipo, en el cual queda disponible para que un usuario se pueda conectar y pueda navegar en el file system con privilegios de supervisor. También podemos utilizar el comando mount para montar un recurso de un servidor SMB en un sistema local. Para eso tenemos que tener instalado el paquete sysutils, ya que depende en ese paquete poder utilizar el tipo de sistema de archivo mount.sys. ¿Cómo nos conectamos una vez que tenemos instalado este paquete? Con el comando mount -t le especificamos que va a ser el protocolo sys, le indicamos el path al recurso compartido, barra barra servidor barra el nombre del recurso y seguido del path local. Esto se va a mapear. Este path que es de un recurso compartido se va a mapear a el path del file system local del equipo que yo invoco este mount. De esa manera, en este path local quedaría disponible de manera transparente la conexión a las carpetas, a los archivos. Con el argumento "-o credential le especificamos un archivo en donde van a estar las credenciales. Como no podemos especificar el usuario y contraseña, como lo hacemos con NetUse, ya vimos el ejemplo de eso, lo especificamos en un archivo. Este archivo tiene que estar protegido para que no cualquier usuario pueda ver su contenido, ¿no? El contenido del archivo, ¿cuál va a ser? Username, el nombre del usuario, y password, la password de ese usuario. Para desmontar el recurso de este path local utilizamos onMount y le pasamos como argumento el path local. También puede ser necesario de que yo no tenga que estar ejecutando este mount siempre en un equipo, sino que lo que quiero es que se cargue ese mount, ese recurso compartido, ni bien el equipo UT. Entonces, para hacer eso necesitamos modificar el archivito fztab que está en etc fztab, el cual tiene como entrada
los mapeos a los diferentes medios de almacenamiento, que pueden ser desde una partición de un disco o un recurso de red o un pendrive o cualquier medio de almacenamiento, lo mapeamos acá. Si queremos agregar el mapeo de un determinado recurso de un servidor a un pad local y que quede disponible siempre que el equipo bootee, que esté disponible a los demás usuarios de ese equipo, agregamos lo agregamos en el fztag. Veamos ahora cómo, ya que tenemos nuestro servidor de archivo independiente, dimos de alta dos recursos y está disponible en la red. Veamos cómo podríamos conectarnos al recurso y comenzar a transferir información. Ya lo vimos desde Windows a eso y ahora lo vamos a ver desde Android. Ahora vamos a conectarnos por VPN, por la VPN que estamos utilizando, al recurso compartido y vamos a listar los archivos que están en ese recurso. Entonces, para hacer eso, primero iniciamos el cliente de OpenVPN en un smartphone. Tenemos que tener los archivos de configuraciones ya cargados en ese smartphone y una vez que estén cargados los archivos de configuración lo importamos en el cliente de OpenVPN y nos conectamos a la VPN. Ahora ya estamos conectados a la VPN, por lo que tenemos alcance a el contenedor en donde está el servidor de archivo independiente. Entonces, para eso se abre una aplicación de archivos que soporte la transferencia de SMBD. Voy a eliminar el recurso y lo voy a volver a crear para que vean qué sencillo sería la conexión. Agregamos el recurso, seleccionamos que va a ser del tipo SMB, ingresamos la IP del contenedor en donde están los recursos, las credenciales que creamos y le asignamos un nombre al recurso para poder identificarlo en esta aplicación de archivos. TI, PI, AI, Tecnólogo en Informática, Administración de Infraestructura 1, File Server 1. Registramos la conexión, ingresamos a la conexión que acabamos de crear y acá tenemos nuestros recursos que están disponibles en el servidor. Acá ingresamos a un recurso que están los archivos que creamos. Acá podemos operar con ellos ya que tenemos los privilegios necesarios para operar con ese recurso.